Buenos días a todas, todos, todes. Bienvenidos a esta sesión del módulo sobre desigualdades de género y étnico-raciales. Este módulo hace parte de la clase de Debates Contemporáneos del Desarrollo, que es una clase de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo, y es una clase que surge también como de las necesidades de actualización en torno a los debates del desarrollo. Esta es una clase que yo coordino. Mi nombre es Diana Marcela Gómez Correal. Y hoy, como cierre de este módulo de desigualdades étnico-raciales, tenemos a tres invitadas: a la profesora Mara Viveros, a la profesora Angélica Bernal y a la investigadora y profesora Seleni Rodríguez. La metodología de la sesión de hoy y bueno, nuestra conversación va a ser en torno a políticas públicas que contribuyan a enfrentar, a abordar las desigualdades étnico-raciales y de género, y también pues preguntarnos por desplazamientos epistemológicos que han existido al interior de los feminismos y también como de los aprendizajes en las experiencias de políticas públicas. Los y les estudiantes formularon algunas preguntas. En torno a esas preguntas yo formulé un bloque grande de preguntas para cada una de las invitadas. Hay unas preguntas que ustedes elaboraron que no necesariamente están allí recogidas, y para eso vamos a tener un espacio de ronda pues, de diálogo, de intercambio. Pues la idea también es que tengamos un diálogo, pero como para poder abordar este tema que es grande, es complejo, pero también es como de mucha actualidad. Vamos a escuchar primero a la profesora Mara Viveros, luego a Angélica Bernal y luego a Seleni Rodríguez. Les he propuesto que más o menos cada una haga una intervención de 15 minutos. Ahí podemos ser, digamos, un poco flexibles, teniendo en cuenta también que queremos espacio para la conversación, y pues luego de eso tendríamos como las intervenciones de los y les estudiantes. Primero voy a presentar a Mara Viveros, voy a presentarlas de acuerdo al momento de las intervenciones. Mara Viveros es doctora en antropología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, es magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de París III, es economista de la Universidad Nacional de Colombia y está vinculada como profesora titular de la Escuela de Estudios de Género, de la cual es cofundadora y ha sido también directora. Mara también hace parte de las profesoras, o ha sido parte de las profesoras que enseñan en el Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, y también importante nombrar que hace poco estuvo como directora, si esa es la palabra, de LASA, de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Mara, bienvenida, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí. Hemos leído sobre tu último texto dos apartados en las distintas sesiones que hemos tenido en este módulo, y pues quisiera plantear las preguntas que le formulamos a Mara. Una de esas preguntas tiene que ver con cuáles son las transformaciones epistemológicas y políticas que implica la propuesta de la interseccionalidad, que fue en lo que nos centramos en las lecturas que hicimos de autoría suya, cómo esta apuesta epistemológica y política ha contribuido a abordar las desigualdades de género y étnico-raciales en contextos como el colombiano. Su texto es muy interesante precisamente porque aborda distintas desigualdades, las que tienen que ver con género, étnico-raciales, pero también digamos como una pregunta muy grande por las desigualdades socioeconómicas. Y el último bloque de preguntas es ¿cuáles crees tú que son los retos que enfrenta esta apuesta de la interseccionalidad cuando entra al ámbito de las políticas públicas, y cuáles serían los posibles caminos para abordar esos retos y profundizar la apuesta de políticas públicas interseccionales? De nuevo, Mara, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Diana, por la invitación. También para mí es un gusto compartir esta conversación con Angélica Bernal y con Seleni Rodríguez y contigo. Entonces, pues, muchas gracias también por ello. Sí, yo creo que lo primero que habría que decir es que efectivamente la interseccionalidad es una manera distinta de comprender, de interpretar las desigualdades sociales. Es decir, para mí,
no es simplemente como un efecto de moda en que estamos repitiendo todo el tiempo que hay muchas diferencias, hay muchas identidades, todo el mundo es muy diverso, y entonces para poder dar cuenta de esa supuesta diversidad hay que estudiar y hay que actuar con base en el concepto de diversidad. Comienzo por allí porque pienso que la diversidad es un concepto que está muy presente en el mundo contemporáneo e incluso en el Estado, en un Estado que es multicultural, que por fin desde 1991 reconoció la multiculturalidad de la nación colombiana y que en ese sentido, al hacerse cargo de esa multiculturalidad, también ha avanzado en el desarrollo de enfoques tratando de combatir la desigualdad social. En ese sentido, se han desarrollado enfoques como el enfoque diferencial, el enfoque interseccional, pero bueno, yo voy a referirme a la interseccionalidad pues como una perspectiva teórica que me parece importante, pues que he trabajado desde hace un buen rato, porque considero que pese al efecto de moda, vale la pena realmente abordarla en profundidad. Entonces, lo primero es eso, es una manera distinta de entender la desigualdad social. Y esto quiere decir que trabajar con la interseccionalidad implicaría hacerse muchísimas preguntas sobre qué quieren decir las desigualdades sociales. Comencé hablando de la diversidad, y es que la diversidad a la vez comprende el tema de la diferencia y de alguna manera soslaya el tema de la desigualdad social. Entonces, para mí, la interseccionalidad es una perspectiva teórica que apunta a una comprensión diferente de las relaciones de poder, que serían comprendidos como una malla en que los distintos ejes de desigualdad están completamente interconectados y se afectan mutuamente. Eso es lo principal. Y realmente estaba tratando de buscar justamente en el libro, porque en el libro que recientemente pues, se publicó con Claxo, creo que he avanzado también en esas formulaciones, señalando la mutua constitución de las desigualdades sociales. Bueno, muchas veces frente a la interseccionalidad, muchas preguntas es porque todo el tiempo nos referimos a género, clase y raza. Y no creo que sea casual, eso tiene que ver con que estamos hablando de sociedades occidentales u occidentalizadas como la sociedad colombiana, donde precisamente la matriz de dominación colonial que imbrica de forma profunda todo lo que es patriarcado, capitalismo y racismo está presente en el ordenamiento social de estas sociedades. Entonces, por eso es que no es casual que la interseccionalidad esté apuntando a señalar esa imbricación. Y son temas que se habían trabajado desde un buen rato en el feminismo, que no son nuevos, pero que no hayan encontrado, digamos, como una formulación que tuviera tanto éxito como la de la interseccionalidad. Entre otras cosas, porque le da como un aire técnico a las conceptualizaciones de la desigualdad y también ofrece como un camino para la aplicación de la interseccionalidad. Bueno, en términos epistemológicos, yo creo que eso es decir, producir un conocimiento interseccional implica muchos retos, porque todo el tiempo estamos pensando los ejes de desigualdad como compartimientos estancos. Lo más difícil es deshacerse como de una perspectiva metodológica individualista y aprender esos ejes de desigualdad de forma relacional. Y yo creo que ese es el principal reto de la interseccionalidad, que es una perspectiva relacional que entiende el mundo de esa forma, que en ese sentido se coloca en oposición a la comprensión dominante de las desigualdades sociales, donde por otra parte se piensan las desigualdades en torno a ejes dicotómicos. Podríamos decir mujer-hombre, blanco-negro, homosexual, heterosexual, personas con discapacidad, personas sin ninguna discapacidad. Y eso podríamos decir que en todos los ejes de desigualdad se piensa de forma dicotómica.
Y la interseccionalidad no aborda, digamos, los ejes de desigualdad de esa forma, sino que parte de una serie de consideraciones muy distintas. Por ejemplo, ningún eje de desigualdad está describiendo categorías sociales homogéneas. Todas las categorías sociales son heterogéneas. En ese sentido, nunca las categorías están describiendo posiciones fijas. No hay una sola forma de ser mujer. Pongamos la categoría mujer. La categoría mujer es una categoría que no es homogénea. Las mujeres somos muy diferentes entre nosotras. A veces, es decir, tenemos intereses diferentes. Y lo que es difícil, por ejemplo, es construir una política social para las mujeres que tenga en cuenta al mismo tiempo los ejes de opresión que son significativos para las mujeres en los contextos concretos y que responda a sus necesidades diferenciadas. Bueno, para la interseccionalidad se han desarrollado como múltiples metáforas porque no es sencillo dar cuenta pues, de la complejidad del mundo social. Y esa es la razón por la cual, para poder dar cuenta de esa complejidad, se ha acudido a la utilización de metáforas. Y la más conocida es la metáfora justamente de la interseccionalidad, que es la que acuñó la jurista afroestadounidense en 1989, Kimberlé Crenshaw, para referirse a un caso legal. Bueno, como se ha escrito y se ha explicado en numerosas ocasiones, Kimberlé Crenshaw nunca imaginó que estas reflexiones preliminares que buscaban dar cuenta de los límites del marco jurídico se fueran a convertir en una teoría social. Entonces, entre 1989 y hoy, pues ha corrido mucha agua bajo el río y se han dado muchos debates, porque yo creo que la interseccionalidad se mueve siempre entre, por una parte, su potencial emancipador y por otra parte, todos los riesgos de cooptación de un enfoque disruptivo que se busca de alguna manera domesticar y poner al servicio de políticas como, por ejemplo, del multiculturalismo liberal. Y podríamos decir más claramente neoliberal. Entonces, lo que quiero subrayar es que no es únicamente la interseccionalidad la que ha estado enfrentada a esos riesgos de cooptación. Ya lo vivimos con el enfoque de género. El enfoque de género de los años 90, con todo el proceso de institucionalización, se fue convirtiendo, se fue vaciando también de contenido político y casi que se convertía en una especie de mandato prescriptivo para todas las instituciones que comprendían el enfoque de género como incluir mujeres en las investigaciones o incluir mujeres en las políticas sociales. Y con la interseccionalidad ha pasado lo mismo. Se piensa que al incluir, por ejemplo, la categoría étnico-racial, ya se está haciendo una tarea interseccional. Por supuesto que eso está ligado con la historia de la interseccionalidad y con el lugar muy importante que ocupan las feministas norteamericanas negras, pero no únicamente, también todas las feministas afro-brasileras, afro-uruguayas, afro-caribeñas, muy conscientes de las particularidades del sexismo que ellas experimentaban. Un sexismo que era diferente al experimentado por las mujeres blancas o blancomestizas o campesinas o indígenas. Entonces, estas teorizaciones que están muy ancladas en la experiencia de las mujeres negras ha llevado a que se simplifique y se reduzca el alcance de la interseccionalidad y que se piense que al hablar de lo étnico-racial ya se está pensando desde una perspectiva interseccional. Y realmente pensar desde un enfoque interseccional no es tarea fácil. Creo que una de las maneras, perdón, Diana, es que no soy consciente de mi tiempo, ¿cómo voy? ¿Cuánto me falta? Quedan 5 minutos. 5, es muy importante.
Bueno, para empezar a hablar entonces lo de políticas públicas y lo político. Bueno, voy a cerrar esta primera parte señalando que es muy importante traducir la interseccionalidad en términos prácticos. Y creo que al respecto, una de las personas que ayuda a pensar la interseccionalidad de manera más sencilla es otra jurista que se llama Mari Matsuda, que ella ha señalado la necesidad de plantearse siempre la otra pregunta. Es decir, cuando estamos frente a una situación, analizando una situación de dominación o elaborando una política pública que quiera resolver ese problema, debemos siempre plantearnos la otra pregunta. Es decir, si aparentemente el único problema que padecen las mujeres en un lugar es el sexismo, preguntémonos qué lugar ocuparía el racismo en las desigualdades sociales que viven esas mujeres. ¿Qué lugar ocuparía el clasismo, el heterosexismo, el capacitismo, el juvenilismo? Y así un largo etcétera. Entonces creo que esto de plantearse la pregunta nos puede conducir al segundo tema o al tercer. Voy a tratar de enlazarlos porque ya me queda poco tiempo, que es por una parte señalar que la interseccionalidad no es únicamente un enfoque teórico, sino también una perspectiva política, porque al pensar de forma relacional, también estamos redefiniendo lo político, las formas de hacer, los sujetos de la política. ¿Quiénes serían los sujetos de una política interseccional? Y podríamos decir que en ese sentido, los sujetos de una política interseccional pueden ser las mujeres, han sido las mujeres, pero no únicamente. Podrían ser los jóvenes o podrían ser cualquiera de los que llamamos ahora grupos poblacionales, siempre y cuando tengamos la conciencia de que no son grupos definidos en forma esencial. Bueno, yo creo que para que me alcance el tiempo me voy a referir a una conversación que tuve recientemente justamente con un grupo a propósito de eso, y cómo se puede implementar la interseccionalidad. Bueno, primero, como les decía, entendiendo que es una perspectiva que apunta a la complejización de todos los sujetos contemplados en todas las políticas públicas, que no deben ser pensados como sujetos individuales, o sea, que deben ser, al contrario, considerados como sujetos individuales y colectivos multidimensionales, cambiantes, afectados de distintas maneras por los ejes de desigualdad y con posibilidades diferentes de agencia. Y más que valorar las diferencias, pensar cuáles son las diferencias más relevantes, se trata de dar cuenta de la especificidad de las experiencias de opresión. Otra cosa importante es que utilizar la interseccionalidad no tiene sentido sino cuando se hace en forma situada y contextual. Y es por eso que en el caso colombiano no solamente hay que hablar de género, clase y raza, hay que referirse también a la diferencia entre entre visiones de mundo. Estamos trabajando, por ejemplo, con poblaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes, y ellas tienen visiones de mundo diferentes, comprensiones distintas de lo que significa el territorio, la territorialidad. En ese sentido hay que incluir también las diferencias entre ontologías, también entender que se producen saberes en distintos lugares, pero que hay una jerarquización de saberes que le da el protagonismo al saber que es producido en la universidad. Bueno, aquí para la implementación de la interseccionalidad, ¿qué sugeriríamos? Por una parte, una consulta directa con los grupos a quienes se dirige una política pública. Entonces, lo primero es cambiar la actitud que tiene el Estado frente a los grupos que, entre comillas, son objeto de políticas públicas, situándose desde la escucha. Es decir, se debe identificar las necesidades que comparten los grupos poblacionales. Si estamos hablando de mujeres, tenemos que entender qué tienen en común las respuestas que, por ejemplo, pueden proporcionar mujeres indígenas, afro, LGBT, firmantes del acuerdo de paz, etcétera, para poder encontrar como
¿Cuáles serían esas necesidades interseccionales de las mujeres? En todo caso, es importante no dejar de responder a las consecuencias que pueden tener los ejes de opresión específicos y responder a esas necesidades mediante medidas que sean diferenciales. Bueno, es importante que además el Estado propicie espacios de reconocimiento de las medidas que las propias comunidades han desarrollado para responder a sus necesidades y lograr generar diálogos con lo que ya existe como conocimiento propio en las comunidades. Bueno, otra cosa importante, ya estábamos hablando del tema del territorio, estamos hablando todo el tiempo de construir políticas desde los territorios. Se debe entender que el enfoque interseccional y el enfoque territorial en la sociedad colombiana son enfoques que están intrínsecamente relacionados, porque el territorio constituye un eje fundamental en la constitución de los mundos y de las cosmovisiones. Entonces, también sabemos que los movimientos sociales se han posicionado desde el territorio para reclamar sus derechos. Y vale la pena entender que el concepto de territorio no solamente se refiere, digamos, a la tierra, a los ecosistemas, sino también a procesos de territorialización, que además están generando distintas identidades, apropiaciones del territorio, y que más que un espacio, se refiere a un proyecto de vida, a un proyecto sociopolítico, a un horizonte deseado. La interseccionalidad enfrenta muchos retos de operativización, pero como les digo, me parece que lo importante es resistir al riesgo de homogeneizar las poblaciones. Otra cosa es que no podemos trabajar de manera desarticulada entre sectores ni entre enfoques poblacionales, porque eso nos llevaría a no ser capaces de brindar respuestas integrales que requieren problemas que son estructurales y que, como les digo, ponen en relación distintos ejes de desigualdades. Entonces, como recomendaciones ya para finalizar, evitar el uso de la interseccionalidad como un gesto de corrección política para responder a un requisito técnico exigido, asumiendo que es un saber poco práctico. Hay que deshacernos de esa idea. Sí, la complejidad supone retos, pero hay que enfrentarlos. 2, no homogenizar las poblaciones. Ningún grupo es homogéneo. 3, no considerar las poblaciones objeto como otro, con una identidad claramente delimitada y además percibido como radicalmente diferente al conjunto de la población que podríamos llamar mayoritaria. En ese sentido, evitar crear divisiones entre grupos poblacionales mayoritarios y minoritarios que están codificados como colectivos con atributos esenciales e invariables, que constituirían tanto su identidad como también la explicación de su subordinación. Entonces, es importante que las políticas públicas con enfoque interseccional actúen sobre el entramado de las dominaciones sin fragmentarlo y no sobre los grupos poblacionales. Eso es diferente. Es trabajar sobre el entramado y no sobre los grupos poblacionales. Y por eso decía que es poner a conversar distintos grupos poblacionales. 5, cuestionar el dualismo entre medidas universalistas y particularistas. Proponer políticas y programas que garanticen al mismo tiempo la equidad para todas, que generen un piso igualitario, pero que al mismo tiempo reconozcan la particularidad y la especificidad de lo que son las historias de opresión. Y por último, combatir la lógica sectorial diferencialista, porque tiene un carácter fragmentador. Entonces, habría que adoptar la interseccionalidad como un enfoque transversal a todas las instituciones encargadas de la formulación de las políticas públicas, porque no puede ser solamente el enfoque de una sola institución, si no, no funciona. Y ese es el principal reto, como convencer de la importancia de cambiar la forma de entender el funcionamiento de la dominación social y de las desigualdades sociales. Muchas gracias, Mara. Yo creo que eso último que dices es fundamental, y es que hacer política pública implica también una lectura sobre la dominación y una lectura de cómo se transforma esa dominación.
Creo que nos has planteado cosas supremamente importantes que también son útiles ahora que estamos con la tarea del Viceministerio de las Mujeres y en general con la nueva institucionalidad del Ministerio de Igualdad y Equidad, y eso que anotas de no hacer la interseccionalidad algo políticamente correcto, creo que es uno de los grandes retos, como también nos ha ocurrido con el género, ¿no? Eh, Quienes comenzamos a trabajar en política pública para las mujeres, sabemos que primero fue una lucha grandísima que se reconociera que las mujeres requerían políticas públicas concretas, y luego un salto grande a que ya, digamos, se habla de manera general de género, pero cuando se habla de perspectiva de género, no necesariamente se está dando respuesta a las necesidades de las mujeres y termina siendo un instrumento más a veces descriptivo que analítico y transformador. Voy a darle la palabra a Angélica Bernal. Vamos a pasar ya también a dialogar con personas que han trabajado desde la política pública y que han enfrentado como todas estas complejidades. Angélica Bernal es politóloga y magíster en estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es ahora profesora de la Escuela Superior de Administración Pública en la línea de Gobierno y Políticas Públicas y ha investigado pues diversos temas, entre estos democracia, partidos políticos, políticas públicas, la participación política de las mujeres y la ciudadanía, y de Angélica Bernal también leímos un texto para esta clase. Yo quisiera centrar las preguntas, Angélica, en su experiencia, digamos, como alguien que ha trabajado desde el Estado. Si nos puedes contar ahora también brevemente cuál ha sido esa trayectoria. Y la primera pregunta para Angélica es cómo se han abordado desde las políticas públicas las diferencias y desigualdades que cruzan a las mujeres, cómo se ha implementado la perspectiva interseccional, digamos que eso no de manera tan explícita lo comenzamos a hacer en la política pública de mujer y géneros en Bogotá, pero va a tener mucho más desarrollo en la Secretaría Distrital de la Mujer. Y en esa lógica también cuáles han sido los aciertos, los aprendizajes, los obstáculos y los aspectos que están para transformar y que son útiles ahora también para la nueva institucionalidad que emerge en este gobierno. Bueno, buenos días, Diana. Para mí es un gusto, un honor poder compartir con la profe Mara, con Selenis, contigo en esta mañana. Y bueno, yo voy a hablar, digamos, como desde dos lugares. Un lugar eh, en la experiencia que tuve como parte del equipo que diseñó la política pública de mujer y género en Bogotá, más o menos hacia el año 2006. Y posteriormente, digamos, en otro momento, como directora de la Dirección de Enfoque Diferencial de la Secretaría Distrital de la Mujer. Entonces, digamos, eso es interesante porque me ha permitido ver como una línea de desarrollo en dos momentos distintos, ¿sí? Y la comprensión del sentido de estas políticas públicas desde dos miradas distintas, obviamente con cosas en común, pero creo que lo que pasó en la dirección de enfoque diferencial para mí fue una experiencia sobre todo de unos aprendizajes profundos y de unos aprendizajes difíciles que confrontaban además mi experiencia anterior, porque como feminista recibí una, una formación política bastante orientada pues por el feminismo liberal, ¿no? Y luego las lecturas, la posibilidad, digamos, de encontrarme con otros feminismos, de leer otros feminismos, de aprender de otras maestras em, que cuestionaban, digamos, ese feminismo liberal, pues me abrió una cantidad enorme de cuestionamientos, pero también como que me dio el impulso de aceptar lo que fue ese reto enorme de digamos, ser directora de enfoque diferencial. Entonces, pero para llegar a lo del enfoque diferencial, yo quisiera un poco como reconocer cuál ha sido la trayectoria de las políticas públicas de mujer y género en nuestro país, ¿no? Porque ya son más de 30 años. La cuestión de las políticas de igualdad de género, desde luego, no son un asunto reciente,
más o menos desde los años 90 en Colombia se vienen teniendo experiencias, tanto a nivel nacional como territorial, de políticas públicas orientadas a reconocer a las mujeres como ciudadanas, a reconocer que hay unas situaciones y unas condiciones que enfrentan a las mujeres a dificultades, ¿no? Las enfrentan a violencias, a discriminaciones, a marginaciones y esto ha sido, digamos, un proceso ya de largo aliento, 3 décadas, pero también un proceso con muchas dinámicas, ¿sí? Recordemos solamente brevemente que el origen de las políticas públicas es un origen bastante problemático, ¿no? Cuando se empiezan a pensar políticas públicas como instrumentos de gobierno, son instrumentos que se conciben absolutamente con un carácter técnico. Se pensaba que era como ese mecanismo que permitía reproducir en el seno del Estado las formas de decisión y las lógicas de eficiencia y focalización propias, digamos, de lo privado, ¿sí? De las empresas privadas. Se quería transformar al Estado, digamos, en un agente que actuara de acuerdo a unos principios de racionalidad, unos principios de eficiencia, eficacia, focalización de la inversión pública. Entonces, las políticas públicas en su origen hicieron parte, digamos, de una propuesta política económica de actuación para el Estado regida por los principios neoliberales, ¿no? Y esto fue bastante problemático. Sin embargo, las políticas públicas han sufrido y siguen viviendo bastantes transformaciones, han ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, de ser ese mecanismo, si se quiere, focalizador y digamos, de racionalización y por esa vía, digamos, de disminución de la acción del Estado, pasa, y esto gracias, digamos, a las luchas sociales, a pensarse políticas públicas más como escenarios de encuentro, de diálogo y obviamente, digamos, de tensiones y conflictos entre la sociedad y el Estado, ¿sí? Y en ese sentido, las políticas van perdiendo, aunque todavía mantienen mucho de eso, pero van perdiendo ese carácter simplemente técnico, ¿no? De ser instrumentos de la gestión del Estado, a ser también digamos, banderas de reivindicación, ¿no? Como objetivos de la lucha política de muchos movimientos sociales. Entonces, eso que se pensó, esa visión tan restringida que en su origen tuvieron las políticas públicas, pues ha ido cambiando, ¿no? Como escenario de diálogo entre Estado y lo que llamamos sociedad civil, pero también una bandera de lucha y reivindicación política de grupos sociales que con digamos, consideran que a través de las políticas públicas, pues el Estado debe responder a sus demandas, a sus necesidades, a sus intereses. Y algo, digamos, muy importante que han hecho también las luchas sociales de cara a las políticas públicas es cuestionar algo que en principio parecía incuestionable, incluso ahora hoy en día sigue siendo así, y es el carácter universal de las políticas públicas. Si se supone que las políticas públicas son instrumentos de gobierno que servían a los propósitos de atender necesidades y demandas sociales de la ciudadanía, así como un bloque, digamos, homogéneo, ¿no? Y las luchas sociales, las luchas, digamos, campesinas, indígenas, afrodescendientes, obviamente las luchas de las mujeres, han cuestionado, obviamente, ese carácter universal que era ideológico, no era realmente universal, era una orientación, digamos, de la acción pública a grupos, digamos, hasta cierto punto, digamos, no había tal carácter universal, ¿sí? Sino que eran básicamente hombres urbanos, clase media, quienes eran los principales receptores de ese tipo de política, ¿no? Entonces, digamos, esto empieza a transformar estas políticas públicas, a convertirlas en otra cosa, ¿no? En espacios de lucha, de reivindicación política, en tensiones entre la posibilidad que tiene el Estado de verdad de hacer ese reconocimiento de la heterogeneidad que constituye a la sociedad, ¿no? Esa, esa digamos, esa tensión también que subyace al hecho de que pues por más efectos positivos que hayan tenido las luchas sociales, pues el Estado sigue siendo lo que es, ¿no? El Estado, digamos, es un conjunto heterogéneo de instituciones, pero que se ciñe a unas lógicas y a unas dinámicas que hacen del Estado casi como
una cuestión no imposible, pero sí muy difícil de transformar. ¿En qué sentido? El Estado sigue actuando de manera, por ejemplo, sectorial, ¿sí? Y como decía la profe Mara, pues esa lógica sectorial va en contravía, digamos, de una comprensión más compleja de las desigualdades sociales, ¿sí? Y el Estado ha tomado las luchas y las reivindicaciones sociales, ha tratado de darles, ¿sí? Digamos, perdón, la redundancia, un tratamiento adecuado, ¿sí? Pero sigue con unas hondas limitaciones que tienen que ver con esa digamos, esa casi que imposibilidad de ir más allá de lo sectorial, ¿sí? Para el Estado, los problemas y las desigualdades sociales siguen estando en función de que hay un sector salud, hay un sector educación, hay un sector vivienda, hay un sector medio ambiente, ¿sí? Y romper esas lógicas, digamos, hasta ahora ha sido imposible, ¿no? Han habido esfuerzos, por ejemplo, en términos de comisiones intersectoriales, ¿no? De tratar de no plantear políticas públicas en torno a esas dimensiones sectoriales, sino eh, poblacionales, ¿no? Y lo poblacional de nuevo pues nos ubica en otro problema, ¿no? Entonces, tal vez no estoy haciendo este contexto porque no podría llegar a lo otro sin esto, y tal vez aquí una última cosa que se me estaba pasando, y es que en todo caso la lógica de las políticas públicas también por muy mucho que haya cambiado y por mucho que la dinámica social haya impactado la política pública, pues lo cierto es que el Estado sigue concibiendo, ¿sí? A la ciudadanía como un conjunto de individuos, ¿sí? Digamos, no hay una manera aún en que las políticas públicas conciban que los seres humanos no somos individuos aislados con nuestras propias necesidades individuales, intereses individuales, sino que hay unas cuestiones más que atañen a colectivos, ¿no? Y que hay una dimensión colectiva, hay una dimensión, digamos, que excede, que no, y que no sabe interpretar el mundo desde la individualidad liberal, sino que tiene otras connotaciones y en ese sentido creo que hay otro nudo importante. Entonces, ¿cómo se han abordado, digamos, las temáticas vinculadas a la interseccionalidad? Básicamente con algo que es una receta, ¿no? Básicamente que son las acciones afirmativas, ¿no? Las acciones afirmativas son un tipo de política pública orientado a tratar de reconocer que no se puede tratar igual lo que es diferente. Y que tiene que haber una sensibilidad y que tiene que haber unas medidas específicas para tratar a ciertos personas o grupos que han enfrentado desigualdades y discriminaciones históricas, y en ese sentido tiene que hacer algo más por ese grupo o por ese sector, ¿no? Entonces, digamos, nuestra experiencia, por ejemplo, en la dirección de enfoque diferencial estuvo muy orientado a romper la lógica del enfoque de género, ¿sí? Porque aunque quisiéramos y aunque nombráramos que las mujeres somos distintas, que nos atraviesan desigualdades y diferencias, que no es lo mismo la situación y la condición de la mujer campesina a la mujer urbana de sector popular, que no es lo mismo la condición de las mujeres negras afrodescendientes a las mujeres indígenas, y que incluso entre ellas pues hay diferencias también. Básicamente, eso se quedaba a nivel discursivo, si no se materializaba en la manera en que se diseñaban las políticas, ¿no? Y cuando yo llego al enfoque, digamos, a esta dirección, pues tengo sobre todo dudas y preguntas, no sabíamos cómo hacer esto, ¿no? Y ahí digamos que una primer aprendizaje, digamos, y es que fue que sigue siendo un reto, y es para las feministas en particular, ¿no? No llegar a decir lo que hay que hacer, no aplicar una fórmula de mire, es que estas son las 5 cosas que las mujeres necesitan, y entonces esta es la agenda de las mujeres, sino llegar en una actitud contraria de más bien tenemos es que escuchar, ¿sí? Escuchar lo que vienen trabajando, lo que vienen pidiendo, las reivindicaciones, las necesidades, las demandas de las mujeres, ahí sí, de los distintos sectores, ¿no? Para saber ellas cómo
digamos, cómo conciben sus propias necesidades y cómo conciben que el Estado, y en particular, pues una secretaría y una dirección con un presupuesto pues bastante reducido, pero podía atender eso, ¿no? Que era aquello que sí podíamos hacer con ellos. Entonces, digamos, fue un proceso complejo porque había resistencias dentro de la secretaría, porque dentro de la secretaría se decía, esto es una política pública de mujer y género, eh, nuestras acciones están enfocadas hacia las mujeres, nuestros enfoques son el enfoque obviamente de género y el enfoque de derechos de las mujeres, ¿no? Y realmente fue una lucha decir que había otro enfoque, ¿sí? Aunque en ese momento no logramos que quedara así como el enfoque interseccional, lo que logramos fue el enfoque diferencial, que además pues no lo exigieron como parte de ser la dirección de un enfoque diferencial, pues no podíamos ir en contravía de nuestro propio nombre. Así que bueno, pero digamos con el espíritu de que más de llegar a aplicar una fórmula, era llegar a establecer líneas de comunicación con los grupos de mujeres para escucharlas y tratar de alguna manera de saber qué era lo que ellas querían. Y digamos, solo para contarles de manera muy breve, se diseñó y diseñaron ellas una escuela de formación política, por ejemplo, para las mujeres negras afrodescendientes, unos módulos de formación que hicimos un piloto, también construimos las condiciones para que se creara, o mejor dicho, más formalmente, porque ellas ya venían en una dinámica, el Comité Distrital de Mujeres Indígenas. Hicimos apoyo a emprendimientos productivos de las mujeres. Ahí participaron mujeres con discapacidades, mujeres LBT, jóvenes, las mujeres negras afrodescendientes, mujeres indígenas, mujeres rom gitanas. Entonces, ahí tratamos, porque una cosa que siempre está sobre la mesa y que siempre ha sido muy difícil para las políticas públicas de mujer y equidad de género, es que las mujeres demandan, sobre todo, igualdad económica, igualdad socioeconómica, poder tener vidas dignas, ¿sí? Poder tener vivienda, poder tener un trabajo que les dé una remuneración digna, ¿no? Para ella y para sus familias, en los distintos sentidos de las familias. Y eso a veces las políticas de género no lo entendían. Primero, pues porque las políticas de género nunca han tenido la pretensión de ser todo el Estado para las mujeres, y sin embargo esa es una exigencia, pero no tienen la capacidad de hacerlo. Entonces las políticas de género dicen, bueno, sí, pero es que ustedes piden, no sé, vivienda, trabajo, y eso no está, nosotros les ofrecemos, yo qué sé, derechos sexuales y reproductivos. Ustedes piden más trabajo o más acceso, digamos, a trabajos dignos, que en donde logren conciliar su vida familiar con su vida personal, y no, pero nosotras les tenemos, son talleres, yo que sé, de autoestima, ¿sí? Entonces, digamos, ahí hay como unos desencuentros que no son sencillos de resolver y que no resolvimos, obviamente, pero digamos, sí pusimos sobre la mesa esa necesidad de que más que llegar con fórmulas prefabricadas y decirle a las mujeres qué es lo que necesitan para estar más empoderadas o para estar mejor, no, porque eso no es imposible, ¿no? Es una mentira. En realidad, lo que tenemos que llegar es a escucharlas a ellas. Pero ahí también, digamos, siguen persistiendo los nudos, ¿no? Porque em, la, digamos, la lógica de las políticas públicas, y creo que lamento ser reiterativa en esto, pero tengo que serlo, eh, sigue unos lineamientos que se apartan mucho, digamos, por ejemplo, ¿sí? El enfoque interseccional traducido en la lógica del Estado es estos enfoques que se llaman poblacionales o estos enfoques diferenciales, que de nuevo hacen precisamente lo que la profesora Mara señalaba, ¿no? De crear como esas identidades esenciales en donde cada grupo es homogéneo en su interior, y entonces hay una sola demanda y una sola que al final tampoco es que se traduzcan en políticas públicas diferenciales, porque las políticas, por ejemplo, de mujer y equidad de género, básicamente en su gran mayoría hasta ahora han ofrecido exactamente lo mismo, ¿sí? Siguen en una misma agenda, a pesar de que hagamos el reconocimiento simbólico de que las mujeres somos diferentes, desiguales, y que
no hay un sujeto único mujer, sino que hay experiencias situadas de las vivencias de las mujeres que están atravesadas por distintos ejes de opresión, ¿no? Que se combinan y que hacen la vida mucho más difícil para ciertas mujeres. Digamos, esto traducirlo al lenguaje de las políticas públicas no ha sido sencillo. ¿Sí? En la práctica, no sé si en algún lado se haya dado, pero yo pienso que nosotras no lo logramos, ¿no? No lo logramos en la experiencia que yo tuve. Y en ese sentido, pues esta comprensión de las diferencias y de las desigualdades sociales quedan aún un poco lejos de las formas en que el Estado actúa, porque entre otras cosas, vamos a ver, hay un debate de fondo, ¿no? que tenemos a veces y es sobre el lugar del Estado en el cambio social, ¿sí? Desde ciertos puntos de vista, el Estado existe como un mecanismo para mantener el status quo, para mantener en funcionamiento las cosas como están, y entre esos, pues, las relaciones de poder. Por ejemplo, las relaciones de poder derivadas del capitalismo. ¿Sí? El Estado no estaría hecho precisamente para minar o para superar el capitalismo, está hecho para reproducirlo. Y entonces pedir, por ejemplo, redistribución en un sentido, digamos, profundo o estructural al Estado, mm, digamos, no tiene sus complejidades, no sería, digamos, como no se seguiría en un orden lógico pedirle a un mecanismo que transforme algo que fue creado más bien para reproducir. Entonces, digamos, ahí hay como un nudo, ¿no? Y en todo caso, pues digamos, a pesar de que sí se tome todo esto empezando, digamos, por las cuestiones de los derechos de las mujeres, pero siguiendo por el reconocimiento, digamos, de esa desigualdad, ¿no? Que constituye y que se produce con unos ejes de opresión, ¿no? Con unas formas de dominación en donde se entretejen distintas relaciones de poder debido al racismo, al clasismo, al heterosexismo, al capacitismo, etcétera. A pesar, digamos, de que esa comprensión está ahí, eh, al menos en teoría, yo sí creo que sigue siendo todavía algo que corresponde mucho a la corrección política, ¿sí? Y entonces el Estado no está hecho para hacer esos cambios, y el discurso revolucionario, transformador, las metodologías que se crean en la lucha política y social, pues luego son asumidas por el Estado y transformadas en algo mucho más simple, ¿sí? En lo que el Estado sí puede traducir a sus herramientas y a sus modos de actuación, ¿no? Entonces, en esa lógica, por ejemplo, la lucha contra el racismo estructural digamos, que tenemos como sociedad, esa es una lucha que, digamos, difícilmente se da sin cuestionar, y de hecho, desde la interseccionalidad, no se puede dar la lucha contra el racismo si no peleamos también y tratamos de transformar el capitalismo, ¿sí? Porque el capitalismo estructura unas relaciones de poder económico, ¿no? Sustentadas, digamos, en la desigualdad racial. Eso está imbricado, ¿sí? Entonces, también, de nuevo, le podemos pedir al Estado eso, o qué le podemos pedir al Estado, porque obviamente sí hay que reivindicar la lucha social contra el racismo, ¿sí? Pero en qué medida el Estado es el mecanismo, ¿sí? O qué tenemos que cambiar del mecanismo para que, digamos, para que esto vaya cambiando. Vale, ya voy a ir cerrando, tal vez con algunos puntos en términos de aciertos, aprendizajes y obstáculos, ¿no? Digamos, lo más eh, importante, creo que se ha logrado, porque yo sí creo que se ha logrado, es interpelar esa idea de un sujeto mujer universal, ¿sí? Es decir, ya es difícil, aunque sigue sucediendo, seguimos yendo a reuniones donde parece que las mujeres fuéramos todas homogéneas y tuviéramos las mismas demandas, pero en todo caso cada vez más eso está más cuestionado, ¿sí? Interpelamos el sujeto mujer en su carácter universal. Decimos las mujeres no solamente es que tengamos diferencias o que somos diversas, sino que hay profundas desigualdades que nos separan, ¿sí? Y que hay
relaciones de poder entre nosotras sustentadas, pues están en este entramado de poder y unas están ubicadas en unos lugares de privilegio, ¿no? Que debe ser cuestionado si es que queremos pensar un proyecto de cambio y transformación social. Em, yo creo que también es importante y se ha logrado, ¿no? El reconocimiento de estos nuevos sujetos políticos, ¿no? Que antes estaban un poco, digamos, inmersos en la homogeneidad de ese sujeto universal mujer. Entonces, cada vez más las voces de las mujeres negras, indígenas, de las campesinas, de las LGBT, de las mujeres con discapacidad, cada vez más se constituyen en voces eh, digamos, escuchadas, ¿sí? Esas voces siempre estuvieron ahí, las luchas siempre estuvieron ahí, pero nunca habían sido reconocidas. Y ahora, obviamente, hay mayor reconocimiento, aunque ese reconocimiento sigue estando, digamos, impregnado de muchas lógicas de poder, ¿no? No están, son escuchadas, pero todavía no son las voces, digamos, que están estructurando buena parte de las políticas públicas. Ahí hay también una brecha, ¿no? Como traducimos, ¿no? Todas esas voces, esas demandas, esas reivindicaciones en medidas de política pública. Ahí creo que hay una brecha. Em, todo el tema, digamos, de eso, que la perspectiva interseccional no es una cuestión aditiva, ¿sí? No es seguir en la lógica dicotómica hombre-mujer, em, eh, digamos, naturaleza, cultura, etcétera, toda esa lógica dicotómica, sino que hay una comprensión distinta, digamos, de la opresión y de la dominación, y eso todavía yo creo que es un reto, ¿sí? La profe Mara nos daba unas claves súper importantes que creo que tomamos nota, y yo creo que obviamente ojalá pudiéramos replicar eso de verdad en las nuevas medidas que se tomen, porque hasta ahora creo que no se ha hecho, no se ha logrado, porque como dije, pues el Estado y ya con esto cierro, ¿no? Ese gran obstáculo que señalé en la presentación, el Estado tiene límites, no la posibilidad de cambio no puede quedar solamente en la fe en lo que el Estado puede hacer. Yo creo que se seguirán necesitando movimientos sociales fuertes, articulados, combatientes digamos, reivindicativos que construyan cambios sociales por fuera del Estado, ¿sí? Porque lo que no podemos hacer es que el Estado como que em, monopolice las ideas de cambio o que los mecanismos, las formas, las metodologías del Estado se traduzcan como en todo el cambio social posible, ¿no? Yo creo que los cambios más importantes que hemos vivido como sociedad se han construido en el barrio, en la vereda, en la comunidad, ¿no? Por fuera del Estado. Entonces, digamos que obviamente hay que hacer exigencias del Estado. El Estado tiene recursos, tiene un mandato de ser garante de derechos, pero también hay que ver los límites a los que puede llegar el Estado y qué sí se puede hacer por esa vía y qué no, y que tenemos que seguir luchando, digamos, desde los movimientos sociales, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como lo que tendría que decir. Gracias. Bueno, muchas gracias, Angélica. Yo creo que esa última reflexión es interesante, no para decir que quienes asumimos desde el Estado no nos comprometamos con los cambios y las transformaciones que desde allí se pueden hacer, pero sí es importante puntualizar también que existen otras estrategias para avanzar en las transformaciones sociales desde otros ámbitos y que igual hay, digamos, como esta tensión entre si el cambio viene desde el Estado, desde la sociedad civil, yo creo que no habría que caer, digamos, ahí como en una dicotomía de pensar que, porque así lo plantean algunos analistas de los movimientos sociales en América Latina, que el cambio no está por el Estado, que el cambio está solo por la sociedad civil, sino, digamos, reconocer que en ambos lugares hay posibilidades de cambio y de transformación, pero que cada uno tiene sus propias especificidades y, como insiste Angélica, pues también sus propios límites. Vamos a darle la palabra a Selenis. Selenis Rodríguez la voy a presentar porque hay otro público, pero Selenis ya nos ha venido acompañando en las clases de debates contemporáneos. Selenis se graduó en Derecho de pregrado, tiene una maestría en Ciencia Política en la Universidad de San Martín. Ya no estoy plenamente segura
si también tiene el título en la maestría en historia. Lo que sí sé es que Selenis estudió también la maestría en historia de la Universidad Nacional de Colombia. Selenis tiene una amplia experiencia en política pública, en derechos de las mujeres, sectores LGBTI, comunidades negras y afrodescendientes. Su trayectoria pues ha estado marcada por la experiencia en el diseño de planes de acción, políticas públicas y procesos de incidencia. Selenis también hace parte de GLEFAS, que como señalaba en la sesión pasada, pues ha sido un centro de pensamiento importante para el desarrollo de los feminismos descoloniales, y pues Selenis también ha trabajado en elaboración de metodologías y estrategias pedagógicas. Para la clase de hoy teníamos un texto de Selenis para la conversación de hoy, y algunas de las preguntas de los estudiantes van dirigidas un poco también, Selenis, para que lo relaciones con las preguntas que ya te había propuesto, como de si la interseccionalidad tiene unos límites y las políticas públicas han tenido unos límites, entonces como qué podemos hacer. Hay una pregunta en términos también como de desesperanza, entonces no hay nada que hacer desde el Estado, no hay nada que hacer en ese diálogo con la interseccionalidad y la perspectiva de género. Voy a retomar las preguntas que le había propuesto a Selenis. La primera es: ¿cuáles son las principales debilidades que hemos tenido para abordar las desigualdades que han caracterizado a las políticas públicas dirigidas a mujeres, población LGBTIQ+, y comunidades étnicas en Colombia? ¿Cómo una perspectiva interseccional ha contribuido a enfrentar esas debilidades? Y como sabemos, el texto de Selenis, digamos, es crítico sobre la manera en que hemos construido política pública, que es entonces necesario revisar sobre la perspectiva interseccional y en general de las políticas públicas, para que contribuyan de la mejor manera a abordar las desigualdades de género y étnico-raciales. Selenis, bienvenida de nuevo a clase. Hola, buenos días a todas y a todos y a todes. Buenos días especialmente a Mara y a Angélica. Como siempre, un honor y un placer estar compartiendo, y contigo, Diana, también, obviamente, compartiendo con ustedes estas reflexiones. Yo espero que me escuchen bien. Estoy en otro lugar abierto, entonces espero que no haya mucho problema con sonidos externos y eso. Difícil ser la última porque pues muchas de las cosas que plantearon Mara y que plantearon Angélica son como parte de lo que he venido pensando sobre la cuestión de la interseccionalidad y las políticas públicas. Creo que compartimos básicamente la misma visión del problema y de la interseccionalidad. ¿Qué diría yo con respecto a la primera pregunta? Voy a ir como marcándola, así se me hace más fácil a mí tratar de abordar lo que se me propuso. Sobre las debilidades de las políticas, yo voy a hacer como un pequeño resumen, un poco como hizo Angélica. Yo creo que, sobre todo, estoy pensando en la década de la década de los 90, que se han venido construyendo políticas públicas de mujeres en Colombia, y desde el 2000, tal vez 2006, 2005, que comenzó también como a moverse mucho más la cuestión alrededor de un Estado que producía políticas públicas para la población sexualmente diversa, o de la disidencia sexual, o LGBTQI+. Son diferentes las nominaciones, ¿verdad? Creo que todas han recurrido un poco, y me centro en estas dos. Yo siento que también ha pasado un poco con la población afrodescendiente. Siento que la experiencia con la población indígena es diferente, porque creo justamente que también elaboró otro tipo de discursividad, pero eso habría que pensarlo más, que elaboró un tipo de discursividad un poco más compleja, porque introdujo otros elementos en la manera como se han construido sus reivindicaciones. Pero me voy a centrar en estas porque guardan ciertas similitudes, y es el tema de que se construyeron como con base en una narrativa identitaria, y eso, digamos, ha sido un problema básicamente, y es de hecho un poco la razón de ser de la interseccionalidad. Responde a eso, al problema que se crea o que se creó al construir políticas o acciones afirmativas o leyes, ¿verdad? Pensadas desde una narrativa, de una principal opresión compartida, donde esa era lo que centraba, o digamos, las demandas de estos grupos
estoy pensando, por ejemplo, de mujeres o LGBTQI más, sí, como que alrededor, por ejemplo, de la homofobia o de la lesbofobia, transfobia, digamos que se construye una demanda, una reivindicación y el Estado responde con una política que comparte esa misma narrativa, porque sí, la narrativa de reivindicación de la situación de un determinado grupo social. El problema es que el Estado recoge estas iniciativas de la ciudadanía y normalmente lo que hace, y ahí es donde yo comparto con Angélica, la verdad es que la racionalidad del Estado es un problema frente a esto en sí. Y cambiar la racionalidad del Estado es difícil, porque el liberalismo no se ha encargado de, digamos, ir a contracorriente de esa racionalidad estatal. El liberalismo lo que ha hecho es maquillarlo y hacerlo humanamente posible, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, es como que vamos a hacer que esto funcione de alguna manera, que todo el mundo se siente incluido, pero el proyecto sigue siendo el mismo, la racionalidad del Estado sigue siendo la misma. Entonces, lo que ocurre con estas políticas es que, digamos, las demandas de la ciudadanía son escuchadas por un Estado, porque ante el crecimiento de estos movimientos, estamos hablando de los nuevos movimientos sociales, el Estado emite una respuesta, también la construye como una clave identitaria. Para construir una clave identitaria, el Estado recoge toda esta información y básicamente la decodifica como mencionó Angélica, la hace digerible para él, la convierte a su propio lenguaje y a su propia racionalidad. Y a partir de ahí produce una respuesta para la ciudadanía. Pero una respuesta que va a estar también dada en términos de política identitaria, lo cual va a significar que el Estado piensa que las necesidades de estos grupos no son unas necesidades complejas, sino necesidades ancladas a ciertos derechos específicos. Con las políticas públicas LGBT, a pesar de que en las reuniones cuando se hicieron en Bogotá, por ejemplo, había personas que manifestaban cuestiones profundas como la cuestión de vivienda, de trabajo, no tenían trabajo, ¿sí? Y qué es el problema que ha pasado con las demandas de la población trans. Las demandas de la población trans no solamente se quedan en ciertas cuestiones relacionadas con las transformaciones corporales, hay unas demandas específicas de tener trabajo digno, una vivienda digna. El tema es que el Estado cuando dio respuesta a través de sus políticas LGBT fueron políticas de reconocimiento o acciones de reconocimiento, sí, vamos a hacer esta actividad y aquella, pero todo era una cuestión de reconocimiento porque sentía o percibió y además también le convenía en términos económicos, que es así, el Estado es como esta racionalidad neoliberal, ¿verdad? Que al final eran como, lo que se necesitaba eran como transformaciones culturales. Y eso sí es cierto, pero el tema es que las transformaciones culturales en el Estado terminan convertidas en estrategias baratas. Es decir, esto me cuesta menos. Entonces voy y mando armo unos grupos en el distrito o a nivel nacional, los sobreexploto para que vayan a diferentes colegios y dicten unas charlas sobre la diversidad sexual. Van 3 o 4 veces al año. Lo que ha pasado también con la cátedra afro. O sea, son transformaciones culturales, se han convertido básicamente en un grupo de tareitas pero que no son estructurales. Entonces, eso es un problema. O sea, ¿cuáles son las respuestas del Estado frente a esta cuestión identitaria? Es básicamente una respuesta vamos de reconocimiento y la transformación cultural. ¿Sí? Y eso se queda ahí porque ese es el bloque con el cual le da respuesta a eso. Y eso termina siendo bien problemático. Eso por una parte, pero lo otro es que todas las cuestiones que tienen que ver con acceso a empleo, acceso no sé, autonomía económica, todos estos temas que tienen que ver con las condiciones materiales de vida muchas veces quedan puestas de lado. Y yo creo que en la experiencia que hemos tenido, particularmente lo digo con Angélica porque he compartido con ella espacios de trabajo y también con Diana, pensándose esto, eso ha sido como un gran problema. Creo que la cuestión identitaria y la narrativa con la que el Estado construyó esas políticas públicas, con esta narrativa identitaria, muchas veces ha llevado a que se considere que lo más importante son acciones de reconocimiento, cuestiones simbólicas, transformaciones culturales,
Ojo, no estoy diciendo que no sea súper importante, pero creo que la cuestión de las condiciones materiales de vida de la gente ha quedado puesta a un lado. Obviamente eso tiene también que ver con la manera como surgen los nuevos movimientos sociales y los discursos que trajeron los nuevos movimientos sociales. Sí, que era un poco desligado, no desligado, sino que era un discurso más complejo que solamente el discurso alrededor de la cuestión de clase. ¿Sí? Recuerden que esa es la gran discusión con los nuevos movimientos sociales. Y de ahí, en esa interlocución con los movimientos sociales es que el Estado va a elaborar sus políticas públicas. ¿Sí? Las políticas públicas para mujeres, las políticas públicas de la diversidad sexual, las políticas públicas para los grupos afrodescendientes. Entonces, y bueno, eso por citar algunas, pero también estamos frente a la cuestión de las políticas públicas para población con discapacidad, bueno, todas estas cosas que todavía están en mora de dársele una forma definitiva. Entonces, eso ahí crea ya un problema. Yo siento que la narrativa identitaria es un problema a la hora de pensarse estas políticas y que aunque se supone que la interseccionalidad lo que viene a hacer, y debo decirlo también, la interseccionalidad es una respuesta liberal. La interseccionalidad es una respuesta que busca emparapetar, es esa palabra, pero me gusta, emparapetar o remendar un poco lo que ha sido el problema de haber construido políticas identitarias. No es una superación de las políticas identitarias. Y es un problema, la matriz epistémica y la interseccionalidad no es, yo siento, y perdón si entro en, no hay un desplazamiento epistémico ahí. Hay un arreglo de un problema técnico, que es el problema técnico de estas políticas se hicieron, están creando una serie de problemas y están siendo limitadas en su accionar, están siendo limitadas en su radio de acción y en los impactos en transformar la vida material de la gente. Esa es la pregunta, así fue que surgió el problema que pretendía solucionar Crenshaw cuando salió esta demanda y le responden esto a estas mujeres, que iba a afectar sus condiciones materiales de vida. Entonces, frente a eso, lo que hacen es, bueno, tenemos que pensar una manera en que las acciones legales que se estén produciendo, las políticas que se estén produciendo, sí den respuesta frente a eso. Entonces, lo que no es que ella está diciendo, no más políticas identitarias, es que las políticas identitarias le falta complejidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las políticas, digamos, de mujeres? ¿Sí? Claro, entonces, lo que hemos podido ver en este tiempo que me parece importante, porque también siento que pues estamos hablando del marco del Estado. Entonces, lo que se ha hecho en este tiempo, yo siento que ha sido importante es aportar al crecimiento de este enfoque interseccional. Yo mencionaba los trabajos de Mira Yuval Davis o Anne Maria Hancock. Yo creo que son trabajos que aportan técnicamente digamos, al pensar cómo mejoramos ese enfoque interseccional, lo mejoramos y sus capacidades técnicas para funcionar, digamos, al interior del Estado. Yo creo que ha sido bien interesante cómo se piensa desde la cuestión más contextual, cómo haces un análisis intracategorial dentro de cada categoría, cómo ves las desigualdades intracategoriales, que eso es lo que trabaja Hancock. Entonces, siento que hay como unos aportes que están siendo muy importantes para mejorar el accionar o para pensarse la interseccionalidad, pero obviamente se está pensando de cara a que funcione dentro del Estado, ¿no? Ahora, en Colombia no hay políticas interseccionales y siempre lo digo, en Colombia lo que hay son políticas con enfoque diferencial que son muy diferentes, que es interesante porque yo siento que toda esta cuestión multicultural, toda esta cuestión interseccional, pues si bien no significó que en Colombia se diera un paso, todavía no se ha dado un paso hacia lo interseccional, hacia hacer unas políticas interseccionales, sí, yo siento que más allá de eso, creo que el enfoque diferencial ha contribuido a visibilizar los límites que tenían las políticas de género, las políticas públicas de mujer y género, las políticas públicas de diversidad sexual o las políticas públicas para población afrodescendiente en Colombia. Creo que ese es un gran aporte. Creo que el visibilizar las diferencias o las desigualdades al interior de cada uno de estos bloques con los que el Estado decidió darle respuesta a las problemáticas de los diferentes grupos sociales o grupos poblacionales, y yo creo que eso es
Eso es importante en términos de pensando en que se pueda avanzar sobre eso, pensando en que se pueda seguir construyendo con eso y que se pueda dar un paso más allá, ¿no? Primero en la adecuación del Estado. El Estado tiene que trabajar mucho en su adecuación. Es mucho, o sea, la manera como, y eso también lo mencionaba Angélica, o sea, la manera como está organizado el Estado actualmente no es que dé para pensarse de verdad o mañana unas políticas interseccionales. Creo que igual se pueden encontrar soluciones. Creo que tal vez generando más canales de diálogos entre las dependencias estatales, yo creo que eso puede ser constituir mesas de trabajo donde se trabaje con metodologías interseccionales. Yo creo que sí puede funcionar y que sí puede mitigar un poco los problemas que tiene el Estado a la hora de construir respuestas institucionales frente a la demanda de los grupos. Siento que si bien la interseccionalidad no necesariamente puede estar en la manera como el Estado sigue produciendo ideas o respuestas frente a los grupos. Me refiero a cómo construye las políticas públicas o la episteme de las políticas públicas. En la parte de la manera funcional, como lo puede aplicar, si se puede constituir mesas de trabajo que den una respuesta interseccional, es decir, que den una respuesta integral y respuesta compleja frente a los problemas de la gente. Eso yo creo que también puede ser una buena respuesta frente a eso, más allá de la complejidad, cómo se construye. Siento que hay más dificultades ahí. Yo siento que la episteme estatal no da para pensarse de manera compleja los problemas de los diferentes grupos. Yo por lo más, y casi está pensada también la interseccionalidad, siento que en la operatividad y en la manera como se puede poner a funcionar para pensar en respuestas complejas, hay más chance que el Estado pueda diagnosticar de una manera diferente. No sé si se entiende, pero siento que, por ejemplo, las metodologías con las que se construyen políticas públicas son muy limitadas. La política pública necesita de un solo problema, ¿sí? Un solo problema con unas cuantas complejidades, pero normalmente cortabordes, es como no, ¿sí? Yo ahí siento que no hay mucho chance de que el Estado pueda embarcarse en una complejidad ahora. Eso en el documento de política, después tienes planes de acción. Yo siento que en planes de acción hay chance de que el Estado pueda hacer un ejercicio más complejo y en la operativización de eso tal vez pensar en mesas, llamadas mesas yo sé que ahora salen mesas intersectoriales, pero si pensamos en mesas interseccionales, no intersectoriales, interseccionales, cambiando la metodología de trabajo de los diferentes sectores que se sientan ahí, yo creo que puede haber chance de dar respuestas más complejas. ¿Sí? Eso es un poco como lo pienso en términos del Estado, porque es como un poco lo que realmente aquí nos trae, ¿no? Como las respuestas institucionales frente a eso. Eso como que digamos, lo que estaba pensando con respecto a la cuestión de la interseccionalidad y la adecuación institucional. No sé cuánto tiempo me queda, Diana. No, todas se volaron con el tiempo. No sé si puedes ir redondeando un poquito para que Mara pueda hacer una intervención, porque Mara tiene que salir hacia las 8:30, de pronto como en diálogo. Sí, no, yo sí, ya me pasé, yo dejaría aquí porque aparte llegué al punto donde quería llegar, era un poco que era la cuestión de cómo veía la cuestión de la interseccionalidad, también como en las instituciones, sus posibilidades y potencialidades, pero lo quería justamente dejar en este punto. Si ya me pasé, lo dejo acá, no tengo ningún problema y podemos retomar en las preguntas y eso, ¿te parece? Vale, gracias, Elenis. Mara, no sé si quieres como dialogar en torno a estas intervenciones o si recogemos alguna pregunta específica que haya para ti. Bueno, pues primero yo quiero agradecer esta posibilidad de escucharnos hablando sobre este tema. Yo creo que efectivamente estamos pensando de manera sinérgica y eso es una posibilidad que quisiera aprovechar. Entonces, comparto muchas cosas, pero yo quisiera decir que la interseccionalidad de la que yo hablo, y estoy pensando con el deseo, pero eso es importante pensar con el deseo, es una interseccionalidad anclada en Colombia, situada en Colombia.
Y en ese sentido creo que tiene que integrar esto de las, digamos, distintas ontologías y distintas epistemologías. Es decir, no es la epistemología, perdón, no es la interseccionalidad de Kimberlé Crenshaw, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una teoría que es viajera y que en ese sentido entra en diálogo con otras preguntas. Y hay preguntas, por ejemplo, lo que formula Selenis de la especificidad de lo que es los movimientos indígenas y también el feminismo producido en los contextos indígenas, que precisamente apuntan a otras maneras de concebir esa relación entre cuerpo, territorio, tierra con mayúscula. Entonces, son concepciones que son profundamente relacionales y que para mí sí se conjugan con la interseccionalidad. Yo creo que habría que apuntar, es decir, aprovechar como las posibilidades que ofrece la interseccionalidad para intentar transformar hasta donde sea posible lo que es posible también dentro del Estado. Yo no quiero ser ni ilusa, pienso también como Angélica, es decir, me recojo mucho en lo que se ha dicho, reconozco la capacidad que tiene el Estado de simplificar también cuestiones complejas y lo hace porque tiene que traducirla en fórmulas que sean aplicables y estandarizadas. Entonces, ¿cómo minar eso es lo que me parece complicado? Pero yo creo que hay que seguir intentando. Y así como el enfoque, es decir, el multiculturalismo, tengo muchísimas críticas, pero si no sucede el multiculturalismo en Colombia, ni siquiera se reconocía la multiculturalidad de la sociedad colombiana. Seguiríamos regidas por la ideología del mestizaje y esas ideas universalistas que se siguen reciclando en muchos lugares del mundo. Hay muchos lugares del mundo en que todavía, digamos, la concepción de sociedad es muy universalista. Un ejemplo, el republicanismo francés. Hoy, a pesar de todo, y también la interseccionalidad se vuelve, la pienso así como una lengua franca que permite hablar en muchos lugares un poco de esta manera distinta de entender la dominación social, esta manera relacional. A mí me parece que eso es lo fundamental, relacional y complejo. Y aquí hay muchas cosas que son interesantes de lo que hemos dicho, es decir, a través de lo que estábamos señalando, por ejemplo, generar mesas interseccionales, se pueden dar conversaciones interesantes más ancladas en lo territorial, en Colombia. Y eso también es empezar a conectar desde abajo y desde arriba cosas, es decir, empezar a construir las cosas desde abajo. Tener otra actitud del Estado más a la escucha que el Estado llegando con propuestas. Entonces, ese tipo de cosas a mí me dan esperanza. Ahora, esperanza como disciplina, siempre digo, ¿no? Y ahí retomo a Angela Davis, no es esperanza, digamos, un poco etérea o por fuera de la realidad. Es la esperanza como necesidad justamente de apuntar a la transformación siempre. Entonces, por ahí es que yo digamos, me gustaría seguir esta conversación pues con ustedes tres, porque creo que es muy importante. Ya se han apuntado cosas, o sea, todo el diagnóstico que hace Angélica sobre los límites del Estado lo sabemos y no podemos tener ilusiones frente a eso, pero hay que todo el tiempo, cada vez que veamos que el Estado se expresa de esa forma, hay que decirlo. Y decirlo ya es importante. Es decir, tener, como estimular esa conciencia constante de los límites del Estado, pero justamente para irlos corriendo. Y creo en eso, es decir, también como se han expandido las fronteras disciplinarias hoy, digamos, en las ciencias sociales, en las ciencias mismas, ya que la universidad se plantee cosas de interculturalidad, eso ha sido una lucha larguísima, pero estamos en esa conversación, con toda la dificultad que existe, creo que hay avances, todas hemos hablado de esos avances. También un poco cuando Selenis habla de cómo el enfoque diferencial ha contribuido a visibilizar el límite del enfoque de género. Efectivamente. Y también yo creo que hay que tener muy claros también los límites de la interseccionalidad, la manera como ha sido cooptada y plantear como otras metodologías. A mí me resulta útil esto de la otra pregunta. Siempre pienso en interseccionalidad más como una pregunta que como una respuesta. No puedo decirlo de antemano, tiene que ser algo ad hoc, situado. Entonces, me parece que al pensarlo como algo situado tenemos como posibilidades de transformación. Y creo que ahí nos podemos, digamos, como ubicar, insistiendo en que
La disciplina es una esperanza fundamentalmente. Al contrario, la esperanza es una disciplina. Gracias, Mara, de acuerdo. Yo creo que la conversación está muy interesante porque también es pensar en términos contextuales, ¿no? Y aquí pongo de presente también, recogiendo algunas preguntas de los estudiantes, y es qué significa, por ejemplo, el Estado desde gobiernos que se plantean desde perspectivas políticas no liberales o menos liberales o más hacia la izquierda. Si eso permite o no que haya posibilidad de hacer otras cosas, aunque sabemos que el Estado, porque se cambie de gobierno, no cambia sus lógicas, pero si hay algunas directrices políticas distintas que se pueden hacer, dar, que se topan con esa estructura anquilosada del Estado de comprender también el cambio social, pero que abren posibilidades. Y yo creo que esa invitación de Mara de pensar de manera también esperanzadora es interesante. Voy a abrir la ronda a los y les estudiantes para algunas preguntas y ahí seguimos conversando. Perdona, Diana, yo como les contaba, me tengo que ir a las 8:30 y me da mucha lástima, pero yo voy a escuchar la grabación para saber lo que sigue. O sea, en 4 minutos me retiro, pero sí voy a estar, me retiraré discretamente. De Sí, veras, muchas gracias por esa invitación. No, gracias por estar aquí, Mara. Muy interesante la conversación y seguiremos conversando. ¿Quién quiere hacer preguntas? Habían muchas preguntas. Andrés. Vamos a recoger unas 3 preguntas, porfa. Así que anímense a levantar las manos. Andrés. Buenos días a todos, todas y todas. Muchas gracias a las panelistas por su tiempo. Mi pregunta también iba un poquito más enfocada hacia Selenis y era cuáles eran las principales diferencias entre una mesa interseccional e intersectorial. Y esto lo digo porque conocí casos de PED en los que se tratan de abrir estos espacios con un enfoque étnico, pero no resulta favorable. Siempre existen unas quejas. Entonces, ¿cuáles son como las mejores formas de abrir estos espacios? Gracias. Ana. Hola, muchas gracias por este espacio. Yo no sé ni cuál pregunta elegir, pero me voy a ir con más que con las lecturas. Me parece muy esclarecedor el planteamiento de Selenis y también de Angélica respecto a cómo las necesidades, uno pensaría que las necesidades de los grupos minoritarios o que usualmente, no minoritarios, que usualmente han sido más discriminados, son más complejas y parece que tienen una base material profunda, ¿no? Necesidad de empleo, de salud digna, de... ¿Por qué creen entonces? Y a mí eso me parece que se resuelve de forma más simple que cuestiones simbólicas o, o donde haya una transformación cultural más profunda como lo que plantea Selenis. ¿Creen que esta no atención de esa base material que subyace a las necesidades de esta población sea como un elemento para mantener el capitalismo? ¿O por qué entonces no habría respuesta más concreta a eso y se inventan las estrategias o se recrean estrategias importantes como el reconocimiento, lo simbólico, pero que no necesariamente da respuesta a eso concreto, material que están pidiendo las mujeres, la población, la comunidad LGTBIQ+. Gracias. Muy buenas sus exposiciones. Muchas gracias. Bueno, no veo que nadie más esté animado. Si quieren, comenzamos por esas 2. Bueno, voy a responder a la pregunta que me hizo Andrés. Bueno, tratar de responder porque eso es algo que yo estaba pensando, tampoco es como que, porque en eso tanto trabajar con el Estado, siempre te preguntas, bueno, ¿y qué es lo que puede funcionar? Porque es lo que comienza mientras estás ahí, te preguntas, ¿y qué puede funcionar? Siento que yo a veces lo que he pensado es, bueno, ¿y por qué no pensar unas mesas interseccionales? No, eso no existe, ¿verdad? Lo que son mesas intersectoriales, donde se reúnen todos los sectores y cada uno va con su propia metodología de trabajo, cada uno va con su propio marco de interpretación y ahí siempre hay choques.
quien haya estado trabajando en una mesa intersectorial siempre se da cuenta que hay muchos choques por las miradas que hay. ¿Cómo me pensaría una mesa interseccional? Yo me la pensaría con una, obviamente, por eso lo mencionaba, ya hay mucha tecnocracia que ha elaborado alrededor de la interseccionalidad. Yo creo que la propuesta de construir categorías me parece interesante. La idea de que ya hay indicadores interseccionales también me parece interesante. Yo creo que con eso se puede trabajar en estas mesas. Va a ser difícil que las políticas públicas cambien, pero sí se puede lograr que funcionen de una manera articulada, no con esa articulación de hasta aquí tú y hasta aquí llego yo, sino como unas mesas que puedan trabajar con metodologías interseccionales, con este tipo de indicadores, con este tipo ¿cómo es esto? De trabajar con lo que se puede decir como una propuesta de análisis interseccional de los problemas. Lo que te digo, ya existen digamos, conceptualizaciones tecnocráticas sobre interseccionalidad. Y yo creo que estas mesas pueden servir también un piloto. No voy a decir que vayan a funcionar, pero pueden ser un piloto interesante de vamos a ver cómo trabajamos con estas mesas interseccionales, llamándolas así, mesas interseccionales, no intersectoriales. Y que ahí se explique por qué son mesas interseccionales, cuáles son las metodologías de trabajo. Ya hay metodologías de trabajo, hay indicadores de trabajo, ¿verdad? De hecho, hay una propuesta de una autora que dice, bueno, a lo mejor lo que se necesita el Estado es crear unas categorías complejas, es decir, no necesariamente, y eso puede ser toda una discusión, las categorías con las que trabajamos ahora son categorías, la lógica categorial pone límites a la acción política, significaría construir unas categorías interseccionales, unas categorías complejas, ¿verdad? Donde se dé cuenta de que hay unas diferencias al interior, las diferencias intracategoriales, ¿verdad? Cómo se da cuenta de no generar más desigualdades al interior de cada categoría. Eso sería un trabajazo, porque obviamente esas desigualdades a su vez dialogan con los diferentes sectores, vivienda, salud, trabajo. O sea, de verdad que hay que pensárselo bien, pero yo creo que por lo menos intentarlo. Y yo creo que hay un acervo, o sea, ahí se puede recurrir a eso. Hay como 3 o 4 autores que han hecho cosas interesantes y se podría hacer una mesa piloto. Si no funciona, pues nos vamos intentando, vamos arreglando esto hasta que lo podamos ofrecer como modelo al resto de la administración. Por lo menos yo creo que en el Estado hay que innovar. A mí esa palabra la odio, pero yo sí creo que en el Estado hay que innovar. Y hay que ofrecer cosas, metodologías nuevas, indicadores nuevos, estrategias diferentes. Entonces, yo lo pienso desde ahí, o sea, hay mucho que investigar, pero hay metodologías ya, hay indicadores ya, hay propuestas concretas ya. Todo esto es súper concreto, no es teoría, son tecnócratas, ¿sí? Entonces, creo que vale la pena, vale la pena, por lo menos. Creo que ahí más o menos me acerqué a la respuesta, no tengo todavía la respuesta exacta sobre eso. Angélica, ¿quieres responder a estas preguntas? Y luego vamos a ir con Laura, con Lina. Yo también quiero hacer unos comentarios. Sí, yo creo que, digamos, el análisis sobre el Estado y la crítica al Estado y sus posibilidades, digamos, no puede ser como descontextualizada, es decir, sí importa quién gobierne, digamos, sí importa quién gana las elecciones, porque sí son propuestas y visiones de la sociedad. Y ahí, digamos, por ejemplo, pensemos en lo que fue el gobierno Bolsonaro, ¿no? Para la Amazonía, para los pueblos indígenas de la Amazonía, fue devastador, ¿sí? Es decir, en pocos años hizo mucho mal, ¿no? Y también uno podría pensar, digamos, el recrudecimiento del racismo en los Estados Unidos, que, no, digamos, siempre ha sido muy fuerte, pero lo que hizo Trump fue también devastador, es decir, esos gobiernos de ese talante son peligrosos, no solo en un sentido simbólico, sino que matan gente, ¿sí? Entonces, sí importa quién gobierna, ¿sí? Y aunque haya unas lógicas y unas inercias propias del Estado, pues, digamos, mientras estemos en este sistema liberal, de esta democracia liberal, pues hay que intentar ir poco a poco, que es lo que, bueno, lo que los movimientos sociales han hecho históricamente, ¿no? Resistir y transformar.
poco a poco. Entonces, ahora, dicho esto, eh, hay cuestiones, digamos, de fondo, pues porque también uno se pregunta, por ejemplo, por lo que está pasando en Chile con ese gobierno que cifró tantas esperanzas, pero lo que está pasando con los mapuches, pues es terrible, ¿sí? Entonces, digamos, ahí hay digamos, grandes cuestionamientos de nuevo, de que si es posible hacer con el Estado y qué pueden hacer en ese sentido los gobiernos. Yo creo que los gobiernos que intentan hacer las cosas distinto lo tienen bastante difícil, pero los que siguen en la lógica, digamos, de la muerte, de la depredación, de la devastación, en donde lo que importa es la acumulación de riqueza, a eso les va muy bien con el Estado, ¿no? Más bien los otros gobiernos van es un poco, como decía Selenice, en contravía de lo establecido, pero digamos, yo sí creo que hay que intentar hacerlo, ¿no? Con sus límites, teniendo claro que sí se puede y que no se puede, pero pues desde luego, y sobre todo en un momento en donde hay como una reacción, ¿sí? O una corriente reaccionaria contra todos estos temas, ¿no? Hay gente ya, digamos, gente no, grupos muy bien financiados que cuestionan, por ejemplo, que todo el tema de que exista racismo, que existe el sexismo, dicen que eso es simple corrección política, ¿sí? Y hay políticos que están abanderando, tomando esas banderas, ¿no? De que no hay esto del colonialismo, no ha existido, ¿no? Por ejemplo, en España, obras ya que están publicando acerca de cómo se ha querido construir una leyenda negra de España, pero que en realidad el Imperio Español creó cultura, civilización, bueno, o sea, algo que supuestamente había sido muy criticado y como que emerge, pues porque eso es lo que es la historia, ¿no? Como hay avances, pero también hay resistencias y las resistencias a veces tratan de que nos devolvamos. Entonces también, digamos, hay como una cuestión, una reflexión política que hay que hacer de las luchas que hay que dar y dónde las hay que dar y qué es lo que hay que luchar dentro del Estado. Y con respecto a la pregunta que hacía Ana, pues yo creo que sí, digamos, básicamente nos parece más sencillo resolver las necesidades materiales de la gente, pero no es lo más sencillo, porque requeriría un gran proyecto de redistribución, ¿sí? De redistribución material de la riqueza. Implicaría, por ejemplo, en materia de política pública, una reforma tributaria mucho más agresiva de la que está haciendo en el caso de nuestro gobierno actual, ¿no? Esa es una reforma tímida. En realidad necesitaríamos tocar de una manera mucho más grande los grandes capitales, las grandes riquezas, para que haya digamos, recursos materiales para solucionar las necesidades básicas de vivienda, salud, educación, agua y saneamiento básico, electricidad, es decir, en Colombia hay unas necesidades muy grandes que no han sido tocadas, pero claro, es la lógica del capital. El capital está hecho para concentrar la riqueza, ¿no? Y ir en contravía de eso, pues, digamos, ha requerido esfuerzos grandísimos que no siempre los gobiernos tienen como la legitimidad para tocar esas grandes riquezas, ¿no? Básicamente, pues porque sabemos la complejidad con lo que esto funciona. Entonces, en teoría es más sencillo resolver necesidades materiales. En la práctica no lo es, ¿sí? Porque el discurso del Estado en lógica neoliberal es que no hay plata para todo el mundo, ¿no? Sino que hay poquita plata y que hay que distribuirla. Entonces, por eso se habla, atendamos a la pobreza extrema, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero no hay una concepción de luchemos abiertamente contra la pobreza, ¿sí? El efecto, digamos, del modelo neoliberal. Entonces, con esto quiero decir que tratar de resolver las necesidades materiales de los grupos históricamente excluidos es retar el capitalismo y sus lógicas de acumulación. Y eso es algo que pocos gobiernos tienen el capital político para hacerlo. No, puede ser en teoría más sencillo, pero no, en realidad, si tocamos eso, lo tocamos todo. Entonces ahí está su complejidad. Sí, de acuerdo. Vamos con Laura y con Lina y digamos, como las respuestas breves porque ya estamos al tope del tiempo. Y yo quisiera cerrar con una reflexión que nos permita también como cerrar el módulo. Vamos a sumar a Luis. Laura.
Muchas gracias y bueno, a todas las panelistas, excelentes sus ponencias, muy ricas. Yo quisiera hacerle una pregunta especialmente, creo que a Selenis, pero bueno, pues para todas, si lo quieren. El año pasado, la Corte Constitucional emitió la sentencia T033, ¿no? Que dio la orden a la Registraduría Nacional de incluir dentro de las cédulas el marcador de sexo en el esquema de identificación. El marcador de sexo no binario en el esquema de identificación. ¿Esto realmente, Selenis, constituiría, me encantaría saberlo, si lo ves como una acción afirmativa o realmente es como una acción tímida que busca de alguna manera regular aquellos derechos, obligaciones o servicios de acuerdo, digamos, a una categoría o a un marcador de sexo? Vamos con las preguntas. Esa acción la apoyó también el grupo de interés del CIDER, que se llama CIDERX, por si les interesa acercarse a CIDERX para esas discusiones. Lina, porfa. Hola, buenas, espero que se encuentren bien. Yo tengo una, bueno, como una solicitud. Quisiera que por favor nos compartan o nos mencionen un caso que puedan destacar a nivel latinoamericano en el que tengan resultados e informes positivos sobre la evaluación y monitoreo de políticas públicas y de sus avances en la reducción de las desigualdades étnico-raciales. Gracias. Luis. Bueno, muy buenos días para todos, todas y todes. Yo quiero en primera instancia agradecer a las panelistas, las conferencistas, que digamos nos han aportado una serie de reflexiones muy importantes en torno a este tema, pues que es crucial y que es fundamental y que es de actualidad también política en este momento. También agradecerle a la profesora Diana por este espacio tan importante. Una de las inquietudes o las discusiones que me llamó mucho la atención fue el papel específicamente de los grupos sociales, de los movimientos sociales, en la configuración y en la estructuración y sobre todo también la puesta en escena de las políticas públicas de transformación social en Colombia, ¿no? Y también el papel del Estado, esa sensibilidad que debe tener el Estado con estos temas para que se pueda producir, digamos, estas transformaciones. Otro tema que quisiera, digamos, que profundizar es digamos, la ubicación de las acciones afirmativas dentro de las políticas públicas en el marco, pues, de las políticas públicas interseccionales o las políticas públicas, como le decía Selenis, con enfoque diferencial. Sabemos que en Colombia hay algunas experiencias importantes en torno, pues, a estas políticas públicas, bueno, para mi caso, en el caso de las políticas públicas o las acciones afirmativas étnico-raciales, ¿sí? Entonces quisiera profundizar un poco allí. Son esas dos, digamos, como esas dos reflexiones que quisiera como profundizar en la discusión y en la Gracias, conversación. Luis. Muchísimas gracias. Gracias. No sé quién quiere comenzar, si Selenis, Angélica. Yo voy a hacer solamente un comentario para que podamos, creo que lo otro se lo voy a dejar a Angélica, que tuvo una experiencia concreta de dirigiendo una dirección a cargo de una dirección de enfoque diferencial. Creo que de pronto puede dar una respuesta mejor a la última pregunta. Es que aquí hay una cuestión sobre la cuestión de los cambios de cédula. Yo creo que eso es importante para la población trans, no binaria, ¿sí? Porque el problema de la cédula se estaba traduciendo en un problema de no poder ir al trabajo, o sea, no poder conseguir un trabajo. Eso era algo que es una demanda que tiene que ver con condiciones materiales de vida. Eso es un buen ejemplo y eso siento que fue una demanda fuerte de la población trans, una demanda que no se le hizo que no fue tan importante y siento que
que para el movimiento de la diversidad sexual siempre ha puesto como un poco atrás la cuestión trans y las demandas trans, ¿no? Es una cuestión interna, discusión interna, pero yo siento que eso es un gran logro porque ellas están pensando, bueno, por fin vamos a poder mostrar un documento donde no me estén preguntando, no me estén haciendo unas preguntas que no me tenía que preguntar, ¿verdad? O me toca ocultar un documento porque no tiene mi nombre, porque yo me presento de una manera, y todo eso generaba muchos problemas para tener trabajo, para abrir una cuenta en el banco, ¿sí? O sea, de verdad siento, y eso para mí, y eso es una demanda muy concreta, en este caso, de todas las personas trans. Entonces creo que yo ahí no veo como, siento que era una cosa, es algo necesario, siento que era, y fue una demanda, y no fue tanto que fue el Estado actuando como quiso, sino que es una demanda que lleva mucho tiempo. Lo mismo pasó también con la cuestión de la inscripción como candidatas. También hay un protocolo trans también por lo mismo. O sea, porque sí había un problema de acceso. Recuerden que la base de la nacionalidad y la ciudadanía es la identidad. Se vuelve complejo. Y estas personas lo que querían era que existiera un documento que les permitiera, digamos, acceder a unos derechos mínimos, porque ni siquiera es que con esto vaya a haber una transformación radical, pero sí unos derechos mínimos, trabajo, vivienda, subsidios, incluso subsidios, toda esta cuestión dependía mucho de tener un documento de identidad. Creo que sobre lo otro, la otra compañera que preguntó, Lina, yo creo que donde más se consiguen buenos balances es en Brasil. O sea, creo que Brasil es quien más ha producido, aparte tiene una red de universidades públicas, la más grande de América Latina, y han producido muchos informes, y han producido muchos trabajos y estudios que evalúan el impacto de las políticas antirracistas que se han aplicado en Brasil, que hubo un retroceso durante el gobierno Bolsonaro, pero pues la transformación por lo menos de la universidad pública en Brasil durante los años del gobierno de Lula y de Dilma, yo creo que fue bastante grande, y sobre eso se han hecho muchos trabajos, muchos estudios, y yo por ahí vi, de hecho el otro día voy a ver si lo encuentro y se los comparto, unas presentaciones que estaban haciendo unas profesoras de la Universidad de Río de Janeiro, precisamente sobre esto, sobre las políticas antirracistas y las evaluaciones que se han hecho sobre su impacto en Brasil. Gracias, Elenis. Angélica. Bueno, no, solo quisiera como señalar que pues hay muchas cosas problemáticas en el distrito, pero yo creo que Bogotá ha hecho esfuerzos importantes, y en el gobierno en el que yo estuve, pues se conformaron, por ejemplo, mesas de diálogo entre instituciones públicas y las poblaciones. Entonces, por ejemplo, en mi caso, como cuando era directora de enfoque diferencial, yo tenía que ir a reuniones temáticas con un consejo distrital de discapacidad, con la mesa de comunidades negras, con la mesa, o bueno, no me acuerdo cómo se llamaba el espacio de coordinación con pueblos indígenas. Entonces, o sea, que al final eso poco a poco va transformando cosas y va dotando a funcionarios y funcionarias públicas también de otras visiones y otras herramientas. Entonces, yo, digamos, no es que pueda decir, eso sí tuvo efecto y estos son los resultados, pero yo sí creo que esa idea también de que esto es un proceso que hasta cierto punto, pues yo sé que a veces esto no, digamos, no es tan rápido y tan contundente como quisiéramos en el camino de la transformación social, pero yo sí creo que hay nuevas prácticas y como que mueven un poco a funcionarios y funcionarias públicas y les ponen a pensar otras cosas, y yo creo que ahí hay alguna cuestión de esperanza. Porque cuando llegábamos en los 90, en los primeros 2000 a hablar de acciones afirmativas, pues realmente eso no le gustaba a nadie. Bueno, ahora tampoco les gusta a otra gente, pero digamos, hoy en día hay menos resistencias a esto de las acciones afirmativas. La cuestión es cómo también transformamos esas acciones afirmativas para que dejen ese componente tan individual de los problemas, ¿sí? Porque no es resolverle un problema en concreto a una persona, sino desestructurar las relaciones de poder que llevan a comunidades y pueblos enteros, digamos, a vivir en condiciones de indignidad y enfrentados a violencia. Entonces, yo creo que hay, frente a esto, digamos, yo creo en la formación
lenta, pero segura de funcionarios y funcionarias públicas, y creo, digamos, en cómo tenemos la capacidad de tomar las acciones afirmativas y también darles una vuelta, no pensar que son una fórmula que ya está ahí para ser simplemente reproducida y aplicada, sino cómo les damos también otros contenidos, otros sentidos y otra dimensión política que nos permita avanzar un poco en la comprensión compleja de las desigualdades y en la estructuración de propuestas un poco más, digamos, aterrizadas a los contextos de las personas y que enfrenten sus necesidades y demandas tanto a nivel individual como colectivo. Gracias. Yo quisiera cerrar con una reflexión general. Me parece importante el debate que se ha puesto sobre sujetos históricamente discriminados. Sobre todo nos hemos preguntado en este módulo por el género, más centrado en mujeres, hay que reconocerlo, y lo étnico-racial. Preguntarnos cómo abordamos las desigualdades desde el Estado. Hay una crítica que ha venido corriendo a lo largo del módulo que es, digamos, en términos a centrarnos solo en una política identitaria como cerrada y esencialista, pero eso no para perder de vista que ha habido una construcción histórica de ciertos sujetos que, como hemos dicho aquí, han sido históricamente discriminados y necesitan la respuesta del Estado. La respuesta del Estado en términos no de asistencialismo, sino de materialización de sus derechos y para avanzar hacia cambios estructurales, y ahí es donde las políticas públicas se han encontrado con unos límites. La pregunta de Laura me parece interesante y la leo un poco como, entonces, si estamos criticando las políticas identitarias, ¿por qué esta acción sería importante? Y la respuesta es que efectivamente existen las discriminaciones, que hay sujetos que no han sido lo suficientemente visibilizados y nombrados, y que este tipo de acciones son, digamos, como fundamentales. Quisiera insistir en que no podemos avanzar en erradicar las desigualdades de género y étnico-raciales si no avanzamos en cambios estructurales. Un camino es el Estado, pero no es el único, como lo conversamos, sobre todo, digamos, como en la primera sesión. Pero ya que nos centramos en políticas públicas, sí es importante poner de presente eso, ¿no? Y cambios estructurales en razón de qué o en qué ámbitos. Pues aquí está, digamos, el mundo de la economía, que tiene que ver directamente con las condiciones materiales de vida de las personas. Este es un ámbito donde necesitamos ese tipo de cambios en términos de lo cultural, también para abordar, digamos, como las violencias. Ahora que estoy asumiendo un cargo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, la primera pregunta que me he hecho es, bueno, ¿cómo avanzamos en el abordaje de las violencias más allá, por ejemplo, del seguimiento, el monitoreo, para avanzar en la prevención? Y este es el tipo de preguntas en torno a cambios estructurales que se deben hacer desde el Estado, y quisiera avanzar en plantear que esos cambios estructurales tienen que ver también con el desarrollo, ¿no? Esta es una clase sobre debates contemporáneos del desarrollo, y aquí la pregunta grande también en términos del desarrollo es cómo nos estamos imaginando el bienestar de las personas, y el bienestar de las personas está completamente ligado con problemas estructurales, pero también con cuáles son los caminos más acertados para avanzar en esas transformaciones. Yo, la pregunta también del módulo era sobre desplazamientos epistemológicos. Yo creo que, y lo he vivido estos días que estoy como viceministra de las mujeres, es siempre evidente que se necesitan estos cambios, desplazamientos epistemológicos estructurales y profundos, porque todavía sigue existiendo esta idea de un sujeto universal. Todavía funcionarios, funcionarias, personas incluso que se han formado en los feminismos, siguen viendo como molesto la enunciación de las diferencias y de las desigualdades, ¿no? Entonces, estos desplazamientos epistemológicos son profundos, son subjetivos incluso, pero también son en términos de la institucionalidad, y hacia allá deben avanzar, digamos, como las políticas públicas si quieren de verdad enfrentar las desigualdades de género y étnico-raciales. Y esto implica también una transformación de cómo se piensa el Estado y cómo el Estado piensa, porque recuerden que el Estado no es una entidad abstracta, tampoco es homogénea, está constituido por distintos sujetos, entre esos funcionarios y funcionarias, si los funcionarios, funcionarias van cambiando también la manera, y me gustó lo que dijo
Selenis y la invitación que hace Angélica y Mara también de pensar entre, digamos, de imaginar nuevas cosas, pero también de pensar desde de pensar y hacer desde la esperanza, pues si quienes hacen parte del Estado también comienzan a transformar su manera de concebir los problemas y a los sujetos, pues podemos ir avanzando en cambios importantes. Y yo creo que aquí también los feminismos y los feminismos que son, digamos, como que han hecho unos cuestionamientos fuertes a los feminismos liberales, pues también entran al Estado a incomodar. E incomodar también es una forma de producir desplazamientos y de producir transformaciones. Creo que también un mensaje que es importante llevarse para quienes ahora estamos y llevan mucho tiempo en el Estado es la necesidad de pensar no desde entidades específicas o de sectores específicos, sino pensar en diálogo con todos los sectores para hacer de esto políticas de gobierno y políticas de Estado. Yo creo que ya cerramos por aquí la clase, cerramos el módulo, empezamos con un nuevo módulo que va a mirar también las desigualdades desde un lente de la larga duración. El próximo webinar que es abierto al público es el 25 de octubre y le voy a pedir a Ida que nos ayude con un instrumento para que recojamos una evaluación de los 2 primeros módulos. Puede ser un Padlet donde recojamos lo que ha parecido más positivo de los 2 módulos que hemos tenido y lo que todavía podemos mejorar en los 2 módulos que nos quedan, teniendo presente que la próxima semana es semana de receso y tenemos ese tiempito como para pensarnos todo esto. Les agradezco mucho a Mara, Angélica, Selenis por la participación hoy, a todos los estudiantes por las preguntas que han hecho en las distintas clases, las que plantearon para hoy y ahí seguimos conversando. Muchas gracias.